Hola, ¿cómo están? Bueno, nos reencontramos aquí nuevamente para tratar de terminar de estudiar el lenguaje de la lógica proposicional. Les recuerdo, mi nombre es Hernán Corinti y también, ya que estamos, les recuerdo cuáles son las herramientas con las cuales ustedes cuentan para desarrollar eh, en forma exitosa este cuatrimestre. Eh, En particular, respecto a esta unidad, tienen como material teórico el capítulo de lógica, cuyos contenidos van a ir siendo explicados en los distintos videos que vamos a ir subiendo. Además tienen el foro externo, allí pueden realizar todas las dudas y todos los docentes insistimos en que, en efecto, ante cualquier duda pregunten. Así podemos tratar de sobrellevar de la mejor forma este extraño cuatrimestre para todos. Y a su vez, en todas las unidades, pero en particular y específicamente también en lógica, hay ejercicios para resolver y en ese sentido, en tanto que yo estoy aquí tratando de explicar un poco lógica, les recomiendo fervientemente que hagan los ejercicios, ¿sí? Inclusive que hagan los ejercicios antes de ver los resultados, ¿sí? Primero vean la parte teórica, traten de resolver los ejercicios y una vez que tienen los ejercicios resueltos, vayan y vean si están bien o mal y fíjense bien en qué se equivocaron y en función de si entendieron en dónde se equivocaron, perfecto, y en caso que no entiendan nos pueden preguntar por el foro. Bueno, entonces, continuamos un poco con el video anterior. Aquí vamos a presentar las conectivas que nos faltaban. Habíamos presentado la conjunción y la disyunción. Ahora vamos a presentar la negación y el condicional. Y una vez que hayamos adquirido todo el vocabulario de la lógica proposicional, sí vamos a poder aprender cómo formalizar un razonamiento, ¿no? Esta sería la idea de esta charla. Bueno, les recuerdo la clase pasada, vimos las variables lógicas de la lógica proposicional y vimos la disyunción y la conjunción, y ahora vamos a ver la negación y el condicional. Cuando veamos la negación también vamos a introducir la utilidad de los signos auxiliares, esto lo vamos a ver ahora casi inmediatamente. La negación, el símbolo de la negación es lo que está ahí a la derecha, ¿sí? De la negación, y las expresiones paradigmáticas es no, es falso que, no es cierto que y semejantes. ¿Qué significa una conjunción? Bueno, una negación, perdón. La negación altera el valor de verdad. En lógica, cuando se habla de valor de verdad, se está diciendo que algo puede ser, en particular, que una proposición puede ser verdadera o falsa. Por más contraintuitivo que parezca, está el valor de verdad verdadero y el valor de verdad falso. Entonces, lo que hace la negación es alterar el valor de verdad. Es decir, cuando una afirmación es verdadera, su negación es falsa y viceversa. Pongamos este ejemplo. Se levantó la cuarentena. Como todos sabemos, eso es falso. No se levantó la cuarentena. Todos seguimos en cuarentenados y por eso estamos aquí haciendo este tipo de clases virtuales. Bueno, si esta proposición es falsa, entonces su negación será verdadera. No se levantó la cuarentena es una proposición verdadera. Fíjense que aquí la negación está operando de modo tal que altera el valor de verdad. Lo que es falso lo transforma en verdadero y lo que es verdadero lo transforma en falso. Este es el significado de la negación. Vamos a ver cómo se formaliza la negación. Nuevamente, recuerden, lo primero que tenemos que hacer para formalizar es identificar la proposición atómica que está involucrada en este razonamiento. Recuerden que una proposición atómica es aquella que no contiene ninguna conectiva. Como la negación es una conectiva, no podemos decir que esto que tenemos acá, o sea, afuera no está lloviendo, es una proposición simple. Como está la conectiva no, afuera no está lloviendo, es una proposición compleja. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer primero es armar el diccionario y asignarle la letra proposicional P a la proposición simple. Por eso yo subrayé el está afuera está lloviendo, porque muchas veces los alumnos se confunden y no toman la negación como una conectiva, porque una conectiva lo que hace es conectar dos proposiciones. Entonces la negación parece un poco contraintuitivo, porque no está conectando. ¿Qué está conectando? Bueno, se dice que la negación
conecta una proposición con su negación. Es una conectiva monádica. ¿Sí? Lo importante en particular, esto no es tan relevante, pero lo importante es que ustedes tienen que darse cuenta que cuando asignan una proposición a P, esta proposición tiene que ser simple. Por lo tanto, no pueden poner P igual afuera no está lloviendo. Tienen que poner P afuera está lloviendo. Y luego recuperan la negación cuando formalizan. Puse la negación en rojo para que advierta una cuestión. La negación siempre se pone antes de la proposición que la negación está negando. O sea, se pone antes de la proposición negada. Se pone antes que P. ¿Sí? En este caso, antes que P. Vamos a ver algunos otros ejemplos, porque la negación presenta ciertas peculiaridades que es importante advertir. Aquí vamos a formalizar esta proposición, que es un poco más difícil, porque claramente es una proposición compleja, pero además contiene dos conectivas, la conjunción que vimos en el video anterior y la negación. Lo primero que tenemos que hacer es identificar las proposiciones simples. Armamos el diccionario, decimos que P es igual a llueve y que Q es igual a hace frío, y después lo que tenemos que hacer es formalizar. Ahora, pensemos la siguiente cuestión. ¿A qué afecta la negación? La negación me está diciendo no llueve, o sea, está afectando a llueve. Esta oración me está diciendo no llueve, pero hace frío. No llueve y hace frío. La negación solamente afecta a llueve. Estoy negando solamente llueve. Por lo tanto, cuando yo formalizo, esta formalización queda así. Negación P, conjunción Q. ¿Cuál es la estructura lógica de esta proposición? Yo acá tengo una conjunción en donde uno de los conjuntivos es una proposición atómica y el otro conjuntivo es una proposición compleja, en particular una negación. ¿Sí? La negación acá está delante de P y no hay paréntesis, no hay nada. Eso significa que la negación afecta solamente a P. La conectiva principal acá es la conjunción. Yo tengo una conjunción en donde uno de los conjuntivos es Q y el otro es no P. Pensemos ahora esta segunda proposición. No es cierto que llueva y haga frío. Lo primero que tenemos que hacer es nuevamente formalizar, es armar el diccionario. Esto queda igual, pero advirtamos la siguiente cuestión. El que es un nexo subordinante, por lo tanto subordina todo lo que viene después a la negación. No es cierto que, el no es cierto que hace que todo lo que viene después se está negando. O sea, yo no estoy negando a llueve como pasaba acá. Acá yo estaba solamente negando la proposición llueve. Acá no se está negando solamente que llueva. Tampoco se está negando solamente que haga frío. Se está negando la conjunción. No es cierto todo lo que viene después. No es cierto que llueva y haga frío. Esto hay que identificarlo. Y para identificarlo lo identificamos con los signos auxiliares. ¿Recuerdan que teníamos las letras proposicionales, teníamos las conectivas y los signos auxiliares? Los signos auxiliares funcionan igual que en matemática. En matemática, si tenemos una ecuación muy compleja, los signos auxiliares, en particular los paréntesis, nos sirven para identificar cuáles son los operadores matemáticos principales. ¿Sí? Si queremos resolver una ecuación, primero vamos a tener que resolver lo que está dentro del paréntesis y después lo que está fuera del paréntesis. Bueno, acá pasa lo mismo. Los signos auxiliares nos permiten identificar cuáles son los operadores lógicos, porque estamos en lógica, principales. Entonces, insisto, el no es cierto que, una regla general que pueden considerar es, siempre que aparezca el no es cierto que está negando todo lo que viene después. ¿Y cómo hacemos para representar esto en una fórmula? Mediante los paréntesis. El hecho de que esta fórmula tenga el paréntesis me está diciendo que la negación no aplica solamente a P, como pasaba antes. La negación aplica a la conjunción. Se está negando la conjunción. Bueno, eso fue todo respecto a la negación. Vamos a ver la última conectiva, que es el condicional. ¿Sí? La expresión paradigmática es si, entonces, ¿no? El condicional es impongo una condición. Si llueve, entonces me mojo. Esto es una expresión paradigmática del condicional. Básicamente pongo un antecedente, una condición. Si sucede entonces sucederá esto otro. ¿Sí? Vamos a ver primero, respetando un poco lo que veníamos haciendo, cuál es el significado del condicional.
el significado del condicional presenta ciertas peculiaridades y vamos a ir viendo uno por uno. Vamos a preguntarnos cuándo es verdadera o falsa esta proposición. Si llueve, entonces me mojo. Y presentemos esta situación. Yo afirmo, si llueve, entonces me mojo. Y acá está esta situación. Yo salgo en plena lluvia, o esta chica sale en plena lluvia, pero sale con paraguas, sale con botas, sale con campera impermeable. Por lo tanto, no se moja. Entonces, es verdad que llueve, pero es falso que se moja. Por lo tanto, esta proposición es falsa. Si la proposición me dice si llueve entonces me mojo y es cierto que llueve pero es falso que me mojo, entonces el condicional va a ser falso. ¿Sí? Veamos ahora esta otra situación, donde en efecto está lloviendo y en efecto me estoy mojando. Evidentemente, si llueve y me mojo, entonces el condicional, si llueve entonces me mojo, va a ser verdadero. Acá no hay ningún problema. Ahora veamos esta otra situación. El condicional me afirma, si llueve, entonces me mojo. Y es falso que llueva, y es falso que me esté mojando. Es un día soleado, espectacular, ni llueve, ni me mojo. Esta proposición, ¿cómo es? Este hecho, este estado de cosas que sucede en el mundo, o sea, este hecho, el hecho que esté soleado y que no me esté mojando, ¿qué hace respecto a esta proposición? ¿La vuelve falsa o la vuelve verdadera? Y bueno, la respuesta es que la vuelve verdadera. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos esta proposición me está diciendo qué pasa si llueve. ¿Sí? Si llueve entonces te vas a mojar, pero no me dice nada respecto a qué pasa si no llueve. Al no decirme nada respecto a qué pasa si no llueve, este suceso, el hecho de que esté soleado, no hace falso al condicional. Y como no hace falso al condicional, o sea, como no falsea al condicional, porque el condicional no me dice nada respecto a qué pasa si no llueve, sino que me dice algo particular respecto a qué pasa si llueve, como no me hace falso a este condicional, entonces me lo hace verdadero. ¿Por qué? Porque la lógica proposicional es bivalente. ¿Qué quiere decir que sea bivalente? Que solamente hay dos valores de verdad, verdadero o falso. Las cosas son o bien verdaderas, o mejor dicho, perdón, las proposiciones son o bien verdaderas o bien falsas. Entonces, todo aquello que no me lo hace falso, me lo hace verdadero. Y todo aquello que no me lo hace verdadero, me lo hace falso. Tenemos esas dos opciones nada más. Por lo tanto, si el condicional me dice, si llueve, entonces me mojo, y en realidad es un día soleado, como este suceso, como este evento no me lo falsea, por lo tanto, me lo hace verdadero. Ahora vamos a ver la última opción. Es falso que llueva, no está lloviendo, pero es cierto que me mojo. ¿Sí? ¿Qué pasa con esta proposición? Este suceso, el hecho de que me moje sin que llueva, perdón, ¿hace que la proposición se vuelva falsa? La respuesta es no. Esta proposición es verdadera. Si sucede este estado de cosas, si sucede este evento. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos esta proposición me dice, si llueve entonces me mojo. ¿Qué quiere decir? Me dice, es suficiente que llueva para que me moje. O sea, me está estableciendo una condición suficiente. No me está diciendo que la única forma que tengo para mojarme es que llueva. No me está estableciendo una condición necesaria. No me está diciendo la única forma para que te mojes es lloviendo. Eso no me está diciendo esta proposición. Me está diciendo, si llueve, entonces me mojo. Es suficiente que llueva para que me moje. Como no me está diciendo que es necesario que llueva, sino me está diciendo que es suficiente, el hecho de que me moje sin que llueva no lo hace falso este condicional, porque este condicional, insisto, no me dice que la única forma para mojarme es lloviendo. Como este suceso no me lo hace falso, entonces, como es una lógica bivalente, me lo hace verdadero. En conclusión, ¿cuál es el significado de un condicional? Un condicional solo será falso cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. O sea, solo va a ser falso en esta situación, cuando el antecedente, cuando llueve, es verdadero y el consecuente, me mojo en este caso, es falso. En todos los demás casos, el condicional es verdadero. Un condicional solo será falso cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente falso. En todos los demás casos, el condicional será verdadero. Vamos a ver ahora cómo formalizar un condicional
Y aquí hay una palabra que recién introduje que es muy importante, antecedente y consecuente. ¿Por qué? Bueno, primero, insisto, ¿no? Tenemos que identificar el diccionario. Fíjense que acá la peculiaridad del condicional es que está compuesta por dos palabras, ¿no? El sí y el entonces, ¿no? El sí entonces componen la estructura del condicional y las proposiciones simples que aparecen son llueve y me mojo. Ahora bien, hay una cuestión que es muy importante en el condicional. El condicional tiene una estructura definida, tiene un antecedente y un consecuente, ¿sí? ¿Y por qué esto es importante? Porque el condicional no es conmutativo. La conjunción y la disyunción sí es conmutativa. O sea, yo puedo en la conjunción y en la disyunción dar vuelta las proposiciones y me va a quedar exactamente la misma frase. Si yo digo la silla es roja y cómoda, o si digo la silla es cómoda y roja, digo exactamente lo mismo. Es conmutativo. Con la disyunción pasa lo mismo. Para conseguir el cargo hay que hablar francés o inglés. O para conseguir el cargo hay que hablar inglés o francés. Estoy diciendo exactamente lo mismo. Ahora, con el condicional, si yo invierto las proposiciones simples y pongo lo que es un antecedente en el consecuente o pongo lo que es el consecuente en el antecedente, digo cosas distintas. No es conmutativo el condicional. Por lo tanto, la primera dificultad que presenta el condicional es que tenemos que saber identificar cuál es el antecedente y cuál es el consecuente. Y esto se hace muy sencillamente. La palabra sí introduce siempre el antecedente, ¿sí? Y el entonces introduce el consecuente. Lo que pasa es que hay veces que el entonces no aparece. Yo puedo decir, si llueve entonces me mojo, o si llueve, coma, me mojo, y digo lo mismo. Entonces, en particular, lo más quizás importante y lo más fácil es saber que después del sí siempre viene el antecedente. Y lo que viene después del sí le tenemos que poner el antecedente. El antecedente siempre se pone del lado izquierdo de la flecha, ¿sí? Recuerden que la flecha, esto perdón, no sé si lo había dicho, el signo del condicional es la flecha, ¿sí? Entonces, el antecedente se pone siempre del lado izquierdo de la flecha. El sí introduce el antecedente. Por lo tanto, si analizamos esta expresión, lo que viene después del sí es llueve. Por lo tanto, llueve tiene que estar en el antecedente. Como llueve es P, la formalización queda de este lado, queda de esta forma. P, que es el antecedente, ¿sí? Porque llueve viene después del sí y P llueve, queda del lado izquierdo de la flecha. Veamos este segundo ejemplo y veamos en este sentido la importancia de esta regla respecto a que el sí introduce el antecedente. Porque si nosotros ponemos y formalizamos diciendo que lo que primero aparece es el antecedente, vamos a estar formalizando mal. No tenemos que pensar, lo primero que aparece es el antecedente. Acá, en este caso, lo primero que aparece es el antecedente, pero porque llueve viene después del sí. Aquí cambia la situación. El diccionario sería este, acá digo, salgo si hace calor, identifico primero las proposiciones simples, P es igual a salgo y Q es igual a hace calor, y después formalizo. ¿Con cuál? ¿Con qué regla? Con la regla que dice que lo que viene después del sí es el antecedente. Lo que viene después del sí es hace calor. Por lo tanto, hace calor es el antecedente. Hace calor es Q y por lo tanto esta formalización queda Q condicional P. Fíjense que si ustedes piensan, lo primero que aparece, lo pongo del lado izquierdo de la flecha, hubiesen puesto P entonces Q y esa formalización estaría mal. La regla es, lo que viene después del sí es el antecedente y el antecedente se pone del lado izquierdo de la flecha. Bueno, resumiendo, entre el video anterior y este video que fue un complemento del video anterior, primero vimos rápidamente la diferencia entre acento deductivo e inductivo. Después vimos qué es la lógica y después vimos el vocabulario de la lógica proposicional. Ya aquí expusimos todo el vocabulario, expusimos las letras proposicionales, expusimos las conectivas, las 4 conectivas, y también expusimos los signos auxiliares. Cuando estudiamos la negación, vimos la importancia de los signos auxiliares, vimos la importancia de los paréntesis, los corchetes y las llaves. Hasta ahora estuvimos trabajando al nivel de las proposiciones. Ahora que ya conocemos todo el vocabulario de la lógica, vamos a poder empezar a formalizar un razonamiento. Para esto les pido que hagan memoria de aquello que vieron con Virginia, que es identificar premisas y conclusiones, ¿sí? Bueno,
Supongamos que tenemos este razonamiento. Si salgo a correr, entonces estaré mejor de salud. Salgo a correr, por lo tanto, estaré mejor de salud. Tenemos aquí, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Primero tenemos que identificar premisas y conclusiones. ¿Sí? Los 3 pasos en un proceso de formulación tenemos que hacer estos 3 pasos. Primero identificar premisas y conclusiones. Después identificar cuántas proposiciones simples diferentes aparecen en todo el razonamiento. O sea, tenemos que armar un solo diccionario para todo el razonamiento. Antes estábamos armando un diccionario para cada una de las proposiciones. Pero ahora tenemos un conjunto, tenemos el razonamiento. Vamos a tener que armar el diccionario para el razonamiento. Y después, por último, formalizamos. Bueno, vamos al primer paso. Identificar premisas y conclusiones. Como vieron con Virginia, el por lo tanto es un indicador de conclusión. Eso significa que lo que viene después del por lo tanto es la conclusión. La conclusión de este razonamiento es estaré mejor de salud. Y las 2 premisas son las siguientes. La primera premisa es la primera oración. Si salgo a correr, entonces estaré mejor de salud. Fíjense que esta primera premisa no me afirma que salgo a correr y tampoco esta primera premisa me afirma que estoy mejor de salud. Esta primera premisa me afirma un condicional. Si salgo a correr, entonces estaré mejor de salud. Y la segunda premisa es salgo a correr, la segunda oración. Aquí ya hemos identificado las premisas y las conclusiones. Ahora lo que tenemos que hacer es armar el diccionario para todo el razonamiento. O sea, identificar cuántas proposiciones simples diferentes aparecen. Para eso siempre yo recomiendo, pero esto lo pueden hacer o no, es una sugerencia, primero identificar todas las conectivas, ¿sí? Porque ustedes recuerden que las conectivas no pueden aparecer en las letras proposicionales. Y además, cuando yo identifico las conectivas, salen a la luz las proposiciones simples que están involucradas en la proposición compleja. Una vez que esto surge, lo que tenemos que hacer es armar el diccionario. O sea, le asignamos la letra P a la primera proposición atómica que aparece. Salgo a correr va a ser igual a P. Y después seguimos leyendo. Aparece otra proposición. Estaré mejor de salud. Va a ser igual a Q. Y este es el diccionario de todo el razonamiento. ¿Por qué? Porque después vuelve a aparecer lo mismo. Salgo a correr, que ya lo habíamos codificado. Y estaré mejor de salud, que ya lo habíamos codificado, ya habíamos armado el diccionario. Por lo tanto, con estas 2 letras proposicionales hemos identificado todas las proposiciones simples diferentes que aparecen en el razonamiento. Hemos armado el diccionario del razonamiento. Y ahora tenemos que formalizar. Con este diccionario, que es P igual a salgo a correr y Q es igual a estaré mejor de salud, formalizamos. ¿Cómo hacemos para formalizar un razonamiento? Ponemos cada una de las proposiciones una abajo de la otra. ¿Sí? La última va a ser la conclusión. La línea que ven aquí es lo que divide las premisas y la conclusión. Lo que está debajo de la línea va a ser la conclusión y lo que está arriba de la línea van a ser las premisas. Entonces empecemos por la primera premisa. Recuerden ustedes que la primera premisa era si salgo a correr entonces estaré mejor de salud. Esto es un condicional que se formaliza del siguiente modo. P, entonces Q. El sí introduce el antecedente, salgo a correr es P, entonces esto queda P condicional Q. Ahí hemos identificado la primera premisa, hemos formalizado, la primera premisa. La segunda premisa era salgo a correr. Salgo a correr es P. Entonces lo único que tenemos que hacer en la segunda premisa es poner P. Aquí ya hemos formalizado todas las premisas. Y ahora lo que me resta es formalizar la conclusión. Estaré mejor de salud es Q. Y la ponemos en la conclusión. Adviertan ustedes que, insisto, la línea separa las premisas de la conclusión. Así hemos formalizado el razonamiento. De esta forma hemos aprendido el lenguaje de la lógica proposicional y el lenguaje de la lógica proposicional me va a servir para quedarme con la estructura de este razonamiento. Fíjense que ahora tenemos la estructura, ya no sabemos de qué habla, o sea, no nos importa en realidad tanto de qué habla este razonamiento. Sabemos que la estructura de este razonamiento tiene una primera premisa, que es el condicional, una segunda premisa, que es la afirmación del antecedente, es la afirmación del antecedente, afirmo P, recuerden que P es el antecedente, y la conclusión es la afirmación del consecuente. Esta es la estructura de razonamiento. Y para esto básicamente hemos aprendido el lenguaje de la lógica proposicional, para poder detectar fácilmente la estructura de un razonamiento, para no confundirnos con el lenguaje castellano y con la complejidad del lenguaje castellano. Nos quedamos con la formalización
y de esa forma podemos identificar rápidamente la fórmula o la estructura lógica del razonamiento. Y de este modo después vamos a poder determinar si esto es válido o inválido, que eso lo van a ver en las semanas posteriores. Bueno, esto ha sido todo. Ahora después voy a subir un video con la resolución de los ejercicios 23 y 24, que son los que corresponden a estos dos videos que estuvimos viendo. Insisto, lo que dije al principio, traten de hacer primero los ejercicios, o sea, lean el texto, vean estos videos, tratan de hacer los ejercicios y una vez que tienen todo resuelto, vean si los ejercicios les salieron o no. Bueno, adiós.